el honor y el placer de encendernos sus cámaras. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad que, bueno, es un placer. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a nuestro segundo webinar del modelo de servicio Talma. Pues acá, junto con Mabel, nuestra jefe nacional de servicio al pasajero, y pues y todas las áreas que estamos trabajando en pro de nuestro modelo de servicio Talma, iniciamos desde el mes de junio una serie de webinars en donde tenemos invitados muy especiales que han querido compartir todo su conocimiento y toda su experiencia en nuestra organización. Entonces, de verdad que bienvenidos. Muchísimas gracias. Antes de iniciar y antes de presentar a nuestra gran invitada del mes de julio, quisiera recordarles que en nuestro canal de YouTube en Talma, Colombia, pueden acceder a la grabación del webinar que se hizo el mes anterior, el webinar que estuvo a cargo de Joana Galvez y cuyo tema fue el servicio desde la emoción. Entonces aquí hago esta pequeña publicidad para que ingresen al canal de YouTube Talma Colombia, busquen la grabación del webinar y quienes de pronto no tuvieron la oportunidad de conectarse en vivo a este espacio, pues también puedan verlo en diferido. De igual manera, el webinar de esta tarde también será grabado y posteriormente les estaremos compartiendo la grabación. Bueno, no demos más espera. Bienvenidos nuevamente y bueno, y en esta oportunidad entonces le damos la bienvenida a Sandra Lorena Restrepo, nos está acompañando en la tarde de hoy. Sandra es una apasionada por los temas de ventas, servicios, consultora senior de una firma súper importante aquí en Colombia que se llama Estrategia en Ventas y es la encargada de acompañarnos en la tarde de hoy, insisto, con todo su conocimiento y experiencia. Sandra, bienvenida, también gracias por aceptar la invitación de Talma. Tienes acá entonces a un gran equipo que siempre está con esta actitud de aprendizaje, de desarrollarse, de poder conocer buenas prácticas y pues obviamente con una responsabilidad enorme en cada uno de nuestros aeropuertos, no solamente ofrecer una excelente experiencia, en demostrar con nuestros comportamientos nuestros 3 atributos de servicio: empatía, asesoría experta e integridad, sino que hoy, Sandra, te contamos que pues tenemos un gran desafío y es el tema de las ventas. Entonces, ese es el tema precisamente en la tarde de hoy. Sandra, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Nati. Hola a todos. Hola a todo el equipo Talma. No saben cuánto me alegra saludarlos desde aquí, desde Medellín, en todos los aeropuertos, en todos los lugares desde donde se están conectando. Hablar de, bueno, un tema yo creo que a todos nos interesa y bueno, vamos a hacer hoy una cantidad de reflexiones alrededor de esa palabra que todos hemos oído mencionar innumerables veces en nuestra vida y que de repente se ha convertido en una palabra tan relevante y tan importante en el día a día de nuestra operación en Talma. Entonces me alegra muchísimo estar aquí con ustedes, voy a compartirles estas reflexiones y quiero escuchar un poco de ustedes qué hay alrededor de esta palabra, qué piensan, qué sienten, qué vivencias tienen. Y por eso quisiera comenzar esta conversación diciéndoles que en el mundo de las ventas, la mayoría de personas que yo conozco, y me gustaría conocer un poco qué ustedes qué piensan, han llegado a este mundo por accidente. Yo no he conocido a alguien que diga que desde chiquito soñó con ser vendedor. No, la verdad no he conocido a nadie, ¿cierto? Yo veo a los niños diciendo que quieren ser bomberos, que quieren ser policías, que quieren ser pilotos, ¿cierto? Pero yo nunca he oído a alguien que diga, es que yo quiero ser vendedor cuando sea grande. No es una carrera aspiracional, pareciera que no es algo como tan llamativo, ¿cierto? Y de repente entonces cuando uno va creciendo en su vida profesional, va caminando todos estos diferentes caminos y senderos que le trae la vida profesional, muchos nos encontramos que además de la profesión que vivimos o además de la cantidad de cosas que esperábamos ser, terminamos siendo, entre muchas cosas, vendedores, ¿cierto? Y se los digo porque esa sorpresa no le pasa a ustedes, no le pasa a muchas personas, les pasa a todo el mundo, muchísimas personas, me pasó a mí, ¿cierto? Algún día, yo no dije nunca que quería ser vendedor y que quería trabajar en ventas y sin embargo aquí estoy. Y por eso quiero ir a compartirles cuál ha sido el camino alrededor de ese primer instante o ese primer momento en el que caí en las ventas por accidente porque alguien me dijo,
ve, tan querida Sandra, como se le da de fácil razonamiento con las personas, yo creo que usted sirve para vender, que es como el paradigma que todos tenemos de un buen vendedor, pues vaya y venda, ¿cierto? Porque eso pareciera que es suficiente para ser vendedor, o sea, ser muy querido, ser muy amable, tener muy buenas relaciones interpersonales y bueno, y hablar mucho, ¿cierto? Eso es otra de las cosas que tenemos como paradigmas de ser buenos vendedores. Hoy voy a invitarles en este espacio a que vamos más allá de eso que hemos concebido tradicionalmente como las ventas y que entendamos de pronto qué profesión existe detrás del mundo de vender y qué vamos a hacer en Talma con este equipo tan maravilloso para precisamente elevar la conversación o el nivel de la conversación alrededor de este mundo de las ventas. Entonces, para comenzar esto, para comenzar esta conversación, quisiera primero hacerles una pregunta. Y para esta pregunta voy a compartirles pantalla para que podamos conectarnos con esta pregunta que voy a hacerles. ¿Listo? ¿Me cuentan si ya la están viendo? Sí, Sandrita, ya. Listo. Entonces, voy a invitarlos a todos los que están conectados en este momento a que con sus celulares escaneen el código QR que aparece en pantalla. Los que por alguna razón no les escanee el código, entonces pueden ir a menti.com y con este código contestarme esta pregunta. Y la pregunta es muy sencilla. Cuénteme qué pensamientos tiene alrededor de la palabra ventas. Cuando usted le dice, venga, es que usted tiene que salir a vender, o usted es un vendedor, ¿cierto? O usted ahora trabaja en ventas, ¿qué es lo primero que a usted se le ocurre, se le pasa por la cabeza? Entonces voy a invitar a que me escriban ahí varias palabras que se les venga a la cabeza alrededor de estas afirmaciones. ¿Listo? Entonces escanean el código QR o, en su defecto, van al link que aparece en pantalla y con el código me responden, por favor. Y les voy a mostrar ahora el resultado global de lo que todos piensan, sin importar quién lo respondió. Primero quiero hacer la reflexión grupal. Al chat les estoy enviando el enlace de Menti y también les estoy copiando el código para que cada uno entonces entre a menti.com y con el código que nos especifica Sandra podamos entonces contestar. Muy bien, entonces voy a ir a ver cuántos hemos respondido esta pregunta. En este momento tenemos 20 personas que han respondido. Los invito a todos a que compartan sus pensamientos. Tenemos 71 respuestas y 23 personas participando. Muy bien. Listo, entonces voy leyendo las respuestas que voy viendo. Entonces dice, es ofrecer un servicio, es inducir, es incentivar clientes, es generar ingresos, es cumplir presupuestos. Necesidad, bueno, me aparece muy grande la palabra necesidad. Dice también cobrar, adquirir, servicio. Dice frustración, aparece la palabra frustración. Aparece la palabra crear una necesidad, inducir. Aparece la palabra dificultad. Aparece la palabra servicio. Me encanta que esa palabra nunca se pierda, que siempre aparezca. Muy bien. Aparece conexión, recursos, estrategias, cautivar. Muy bien, me gusta esa palabra también. Dinero, metas, gasto, gastar.
Rechazo, también aparece la palabra rechazo, muy bien. Aparece la palabra gusto. Indicadores. Ok. Adquirir algo que quiero. Suplir necesidades, incentivar clientes. Vender antojos. Ok. Oportunidad, interacción. Cautivar, creo que ya lo había dicho. Convencer. Amabilidad. Ojalá el mejor de los casos. Muy bien, listo. Integridad. Bueno, entonces, digamos que con estas palabras hay como una mezcla de cosas, ¿listo? Estamos entendiendo que las ventas tienen algo que ver con una transacción. Entonces, por eso aquí aparece el tema de presupuesto, indicadores, dinero, cobrar, etcétera, que tiene todo que ver con la transacción como tal, que es, bueno, lo que más tradicionalmente podemos llamar como venta, ¿cierto? Aparece algo alrededor de lo emocional, que es ese tema de frustración, rechazo, claro, porque vender está en el riesgo natural de que te digan que no. Y eso en muchos ocasiona como un choque, como yo cómo voy a arriesgar a que me digan que no. Y por el otro lado aparece el tema de, bueno, igual es servir, igual es ofrecer, es persuadir, es convencer. Y bueno, ahí hay otro lado muy interesante también del mundo de las ventas. Pues bueno, gracias a todos los que participaron. Digamos que aquí hay una combinación muy equitativa entre una cantidad de sentimientos y de sensaciones alrededor del mundo de qué es vender. ¿Listo? Ahora quiero hacerles una pregunta, otra pregunta, ¿cierto? Y la pregunta que quiero hacerles va alrededor de, bueno, resulta que decimos, ¿cierto? Que todos de alguna forma pues somos vendedores, porque alguna vez hemos vendido algo, hemos vendido desde confites en el colegio hasta, no sé, hemos vendido un carro, una moto, un apartamento. Quizás lo más probable es que todos hayamos vendido algo en nuestra vida personal y por supuesto en la vida profesional. Entonces decimos que todos somos vendedores porque todos alguna vez hemos vendido algo, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, desde ese punto de vista, ¿cierto? Uno dice, hay personas tan talentosas para vender, pero uno ve que es que son muy abiertas, son muy extrovertidas, son el alma de la fiesta, y uno dice, yo creo que esta persona es muy buena vendiendo. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que un vendedor nace o se hace? ¿Cierto? Hay una cantidad de mitos alrededor de esa pregunta, yo quiero saber ustedes qué piensan. Es decir, nace porque ustedes creen que uno tiene que nacer con un talento innato para poder vender y que si usted no nació con ese talento, nunca va a poder vender, que es un extremo de nacer. O el de hacer, ustedes creen que existe una forma de que aunque uno no nazca siendo, no sé, extrovertido, conversador y sociable por naturaleza, existe alguna forma de llegar a ser buen vendedor haciéndose. Bueno, entonces les quiero dejar esta pregunta. ¿Ustedes creen que el vendedor nace, se hace? O bueno, también ahí está la posibilidad de usted cree que es una combinación de ambas. ¿Listo? Lo mismo, pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o pueden ir a menti.com y con este código responder a la pregunta. Bueno, voy a ir a ver qué han respondido. Listo, tenemos 26 respuestas en este momento, 28 respuestas. Entonces, hay un 4% de esta audiencia que piensa que el vendedor nace. Es decir, usted tiene que nacer con una personalidad específica, con una forma de ser específica para poder ser buen vendedor. Listo. Hay otro 27% que piensa que un vendedor se hace, es decir, a pesar de que usted no sea extrovertido por naturaleza, el alma de la fiesta, el que cuenta el chiste de primero, usted puede llegar a formarse para ser buen vendedor. Y hay un 70%, que es la mayoría, que dice que un vendedor nace y se hace. Entonces quiero contarles y hacerles un paralelo aquí.
Voy a hacerles esta pregunta y usted me la va a responder internamente. Posiblemente muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida le hemos dado un consejo a alguien que está en un momento difícil de su vida, porque tenemos amigos, tenemos personas cercanas, ¿cierto? El haber hecho eso no nos hace psicólogos, ¿cierto? Porque a pesar de que eso es ser algo de psicólogo, pues para tener el título de psicólogo uno tiene que haber estudiado, uno tiene que haberse graduado, uno tiene que haber cumplido con una serie de condiciones. Lo mismo pasa cuando a alguien usted le ha dicho, mira, esta pastilla para el dolor de cabeza a mí me sirve un montón, tomátela, ¿cierto? Eso no nos hace médicos, ¿cierto? A pesar de que todos tenemos algo de médicos, pues no somos médicos, pues porque para eso se necesita haber estudiado, ¿cierto? Y puedo darles 1000 ejemplos más. El que dice, ¿y por qué no colgas este cuadro aquí? Pues eso no lo hace decorador de interiores, ¿cierto? Entonces digamos que yo creo que todos en el fondo tenemos algo de médicos, algo de decoradores de interiores, algo de arquitectos, algo de psicólogos y también algo de vendedores con toda seguridad, ¿cierto? Pero hay un paradigma que tenemos que empezar a romper y es que el mejor vendedor es aquel que nace con una personalidad muy arrolladora, una personalidad muy impactante, como les digo, les he dicho varias veces, el alma de la fiesta, porque ese tipo de vendedor es un tipo de vendedor, pero hay muchos tipos de vendedores exitosos que han aprendido que la venta es también una profesión para la que nos tenemos que entrenar y preparar. ¿Listo? Entonces, a pesar de que todos tengamos algo de todas estas profesiones, se ha creído que para vender no se necesita sino ser muy querido y ya. Y resulta que no. Para vender se necesitan unas aptitudes, pero también desarrollar competencias en el proceso y adquirir un método de venta y saber cómo se vende, ¿cierto? Vender no es solamente hablar mucho. De hecho, ese paradigma se ha roto un montón últimamente porque a ninguno de nosotros, creo yo, nos gusta el vendedor que habla, habla y habla. Esos vendedores ya están mandados a recoger. Los clientes quieren personas en quien confiar porque los intereses de ese vendedor y ese cliente están a la par y tienen el mismo peso en un proceso de decisión. Entonces, con esta reflexión, quiero preguntarles o contarles un poco de qué es lo que significa tener un método de ventas, que es la conversación que vamos a iniciar con todo el equipo de Talma. ¿Listo? Entonces, gracias a los que respondieron la encuesta o la pregunta, la invitación es a que pensemos que, listo, claro, los vendedores ya no nacen, muchos se hacen y es verdad que para uno ser buen vendedor pues tiene que gustar relacionarse con la gente, eso tiene que ser innato, eso posiblemente no se puede desarrollar, ¿cierto? Entonces, muy probablemente la respuesta más cercana a la realidad de hoy es que el vendedor nace porque tiene un gusto natural a servir, a conectarse con las personas, pero también se hace porque en la medida en que entendamos que esto es una profesión, nos podemos entrenar para ser buenos vendedores. ¿Listo? O sea que esa es la buena noticia. Muy bien. Yo misma, en todo mi proceso de aprendizaje, y les cuento, yo también empecé en el mundo de las ventas, como les conté, por accidente. Alguien alguna vez dijo, yo creo que usted es buena para vender. Ese alguien vio simplemente lo mismo de siempre, el paradigma que tenemos de los vendedores. Y cuando yo llegué a vender, yo dije, Dios mío, esto ¿cómo se hace? ¿Cierto? Y en ese camino me empecé a hacer una cantidad de preguntas y allí conocí a una persona que para mí es muy importante en mi vida profesional que se llama Gabriel Jaime Soto. Gabriel Jaime es el fundador de la firma de Estrategia en Ventas para la cual trabajo en este momento. Es el autor y es la empresa que también creó este libro que se llama Entrenamiento para Vendedores, que los invito pues a que lo conozcan. Y este libro recopila todo lo que hemos visto que en el mundo ha funcionado alrededor de un método de ventas. Entonces hemos investigado una cantidad de métodos alrededor del mundo, de muchas industrias, para entender cuáles son las realidades y las preocupaciones de los vendedores y cómo desde el método esto podría minimizar riesgos en un proceso de venta, ¿cierto? Cuando es un proceso con personas, obviamente nada es infalible, nada es una ciencia exacta, pero sí podemos agregarle un poquito de ciencia a la carrera de las ventas, porque antes se creía que era solamente arte, que era algo muy, muy efímero, muy etéreo. Hoy vamos a mezclarle un poquito de ciencia a esto que es el tema de ventas. Entonces, desde este punto de vista, yo quiero hacerle estas preguntas a este equipo Talma. Entonces, quiero preguntarles, ¿ustedes creen que cuántas oportunidades posiblemente nos estemos perdiendo por no saber cómo empezar una conversación con nuevos clientes?
Pregunto, ¿será que ustedes creen que nos estamos perdiendo oportunidades? Porque quizás por timidez, porque creemos que no es el cliente correcto, por paradigmas que tenemos, no vamos a prospectar nuevos clientes y quizás nos estamos perdiendo oportunidades. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que eso nos puede estar pasando? Esa es la primera pregunta, reflexión que quiero hacerles. Sandrita, sí, en nuestro medio de acuerdo porque nosotros ofrecemos servicios, maletas, fila express, entonces nos da miedo enfrentarnos al pasajero, nos da miedo saber qué nos vamos a encontrar cuando nos acerquemos al pasajero. De pronto eso nos induce a ni siquiera preguntarle pues y que la venta se nos fue, pienso yo, pues. A mí me pasaría eso, no sé al resto. Héctor está alzando la mano, ¿cierto? Sí, por ahí vi a Héctor, sino que la bajó, no sé si fue por reaccionar. No, es que creo que es por lo que Natalia indicó. Hola, buenas tardes para todos. Creo que Hola, es porque Natalia dentro del programa tiene estipulado las preguntas al final, pero sí tengo una pregunta. Ah, Entonces, bueno, si ¿quieren quieren hacer al la final se pregunta? las formulo, no hay problema. No tengo problema. Nati, ¿cómo lo tienes estructurado? Con libertad, con libertad. Sí, Vale, había indicado por el chat que las preguntas, el espacio de preguntas lo dejábamos para el final, pero ya que estamos generando este espacio de conversación alrededor precisamente de la pregunta que nos haces, Sandra, adelante, Héctor. Listo, entonces, a ver, yo comparto el punto que mencionas ahorita de si nace, se hace, y estoy completamente de acuerdo. Para mí vender es un arte. Pero tengo una pregunta con relación a lo que nosotros hacemos, porque en este caso, digamos que cuando se habla por fuera, cuando se vende algo que alguien, se vende una necesidad, pero en este caso estamos vendiendo algo que no quieren comprar, porque desde que compran su tiquete, lo que menos quieren es gastar más. Entonces ahí es donde se hace el reto en cuanto a este proceso. La pregunta es, ¿cómo potenciarlo desde ese punto de vista, donde lo que estamos vendiendo es algo que no quieren comprar? Bueno, Héctor, mira, yo creo que todos partimos de esa premisa, ¿cierto? Y si yo le pregunto a cualquier vendedor, vamos a poner otro caso completamente distinto, un vendedor, no sé, desde zapatos, uno dice, bueno, pero es que, ¿quién necesita necesariamente sus zapatos de 700.000 pesos, pudiéndose comprar unos de 20.000 o de 40.000? Esos son todos paradigmas que nosotros tenemos porque ¿quién dijo que el cliente no quiere comprar lo que yo le quiero ofrecer? ¿Quién lo está asumiendo? Yo lo estoy asumiendo, estoy poniendo las palabras del cliente en lo que yo pienso. Entonces imagínate que alguna vez yo trabajé con vendedores en una empresa de lujo. Venían artículos muy costosos a la luz del vendedor, porque quizás para el presupuesto del vendedor eso no sería la prioridad en su presupuesto. Pero ¿quién dijo que el cliente al que está atendiendo no quiere comprarlo o le parece muy costoso? El cliente tiene otra prioridad y otra forma distinta de ver las cosas. Entonces, lo que les quiero decir aquí es lo siguiente, miren, yo, como todos ustedes y como muchas personas, somos usuarios de los servicios de las aerolíneas que ustedes atienden, ¿cierto? Y uno tiene el paradigma de que, claro, todo el mundo quiere ahorrar y el tiquete más barato. Y sí, es verdad, para un porcentaje de nuestros pasajeros. Hay un pedazo de los pasajeros que no quieren gastarse un peso más y quieren, mejor dicho, quieren volar con los 20.000 pesos que les costó el tiquete y con una maletica, una bolsita, si es que es posible. Pues estoy diciendo el extremo. Pero eso no quiere decir que todos nuestros clientes potenciales estén dentro de este segmento. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que lo escribió un colega que habla de precio y dice, mire, hay unos clientes que se van a hacer matar por comprar lo más barato y están dispuestos a ir hasta muy lejos, a hacer muchos sacrificios, cargar la maleta más pesada, subir escaleras, están dispuestos a muchas cosas con tal de ahorrarse plata. Hay otros que están dispuestos a tener un poco más de comodidad y pagar un poco más. Y hay otros inclusive que están dispuestos a pagar mucho más por no tener nada de incomodidad. Yo no puedo asumir que todos mis clientes son iguales. Todos son completamente distintos, ¿cierto? Entonces, empezando porque, claro, yo comprendo.
las aerolíneas, cada una tiene un mercado distinto y tradicionalmente, por ejemplo, no sé, una aerolínea de bajo costo, uno entiende que esas aerolíneas atraen más al público, más sensible al precio. Uno cree que sí, ¿cierto? Y puede ser correcto. Y sin embargo, en esa aerolínea también pueden ser personas que sensibles al precio, pero dispuestas a pagar ciertos valores por un poco más de comodidad. Entonces, Héctor, digamos que aquí la barrera que tenemos que romper es lo que yo compraría, lo que yo haría o lo que yo creería que es mi cliente y empezar a entender más cómo funciona ese cliente que tengo al frente y qué cliente potencial puede ser, ¿cierto? Si yo le ofrezco a ese cliente una maleta o una fila express y ese cliente me dice que no, perfecto. ¿Cuál es el problema? Pero si yo de 5 clientes a los que les ofrezco la fila express, vendí uno, maravilloso. ¿Qué tal que no hubiera preguntado a los 5? Ni a 4, ni a 3, ni a 2, ni a 1. No vendí nada, ¿cierto? Las ventas también es desarrollar una capacidad de conectarme con la necesidad de ese cliente, no con lo que yo haría, sino con lo que él haría, con su presupuesto, con su capacidad de pago, con sus ganas de tener más comodidad o menos comodidad y sensibilizarme también con el tema de es muy probable que me diga que no. Perdón, no sé si... Perdón, Se Sandra, paró. Sandra, creo que te que silenciaron. alguien te Sí, silenció. no se escucha. Ya. Ya. ¿Y desde cuándo? No, Y sí te estaba en alcanzamos a el escuchar la clímax de mayor mi parte de la idea. respuesta. Listo. No. Yo me preocupé. Listo, perfecto. Entonces, Héctor, claro, hay muchos vendedores que dicen, pero es que ¿quién necesita esto que yo vendo? En teoría, puede que nadie lo necesite, porque realmente lo que necesitamos todos es huevo y leche, pero hay una cantidad de cosas que se venden en el mercado que en teoría nadie necesita, aún así se venden, porque los clientes son Crear los la que necesidad. exactamente. Es más, yo les digo una cosa, uno dice crear la necesidad de Héctor. Imagínate que yo les digo una cosa, por ejemplo, uno creería que hoy que tenemos estos celulares y que somos tan dependientes de esos celulares, uno dice, nos crearon la necesidad de tener celular. No. La necesidad intrínseca de tener un celular es comunicarme, es estar en conexión con las personas cercanas a mí. Esa necesidad ha existido desde las cavernas, desde siempre. El ser humano siempre se ha querido comunicar. Lo que pasa es que hemos evolucionado en las formas de solucionar esa necesidad, ¿cierto? Y hoy pues es la más sofisticada de todas y dentro de 50 años quién sabe qué será. Pero hay una necesidad intrínseca que es me quiero comunicar. Entonces, posiblemente nuestros clientes o en nuestros pasajeros haya necesidades de ese tipo. Una necesidad específica de quiero ahorrar, pero hay otros de quisiera tener un poco más de comodidad, no quisiera esperar. ¿Cierto? Hay una cantidad de necesidades y es ahí donde nos tenemos que conectar. ¿Listo? Me encantan las preguntas, Héctor, porque es parte de la reflexión acerca de, bueno, este mundo de las ventas, qué nuevas preguntas y qué nuevos retos nos van a traer. ¿Cierto? Entonces, la primera es esa pregunta. ¿Cuántas oportunidades de pronto estamos perdiendo? La segunda pregunta es, ¿cuántas situaciones difíciles que hubieran podido evitarse se han salido de nuestras manos en un proceso de ventas? ¿Cierto? Uno dice, bueno, no, es que son situaciones muy difíciles, a veces los clientes están muy bravos porque les cobro la maleta que no quieren pagar, yo sé que han habido con seguridad e incomodidades en ese cobro porque somos como el tránsito, cobrando como multas por cosas que la gente quiere que no le cobremos, entonces también hay como una incomodidad allí. Pero bueno, también cuando se genera esa incomodidad, pregunto, ¿cuántas situaciones difíciles quizás hubiéramos podido evitar si tendríamos un poco más de herramientas de cómo manejar ese proceso de venta? Es otra pregunta que le quiero dejar a este equipo, ¿cierto? Otra pregunta que quiero hacerles es, ¿cuántas ventas hemos perdido por no haber sabido vender nuestra propuesta de valor? ¿Cierto? Nuestra propuesta de valor es que es una fila express. ¿Qué significa para el cliente? ¿Para qué le sirve eso al cliente? ¿Cierto? Entonces uno diría, yo que voy a pagar una fila express, ¿para qué? ¿Cierto? Pero ¿qué tal si es que no le decimos solamente venga para la fila express, sino que le contamos eso, para qué le puede servir a él, qué gana él con eso, ¿cierto? Y quizás cuando uno mida beneficios versus costos, le parezca que valga completamente la pena. Entonces, uno muchas veces cuando trabaja en ventas, uno no está vendiendo un servicio, un objeto o un bien, uno lo que está vendiendo es el para qué le sirve al cliente para que la vida le sea más fácil.
¿cierto? Y entonces ese discurso cambia un poquito. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, quizás qué tendríamos que cambiar en esa conversación con nuestros clientes en el día a día para venderles esa idea de que esto les va a traer un bienestar adicional en esa experiencia completa que es volar con alguna aerolínea, y bueno, ¿qué vale la pena el costo que eso implica? ¿Cierto? Muy bien, esa es otra pregunta. Entonces, con esto quiero hablarles de que definitivamente tener un método de ventas, entender cómo manejar esas situaciones difíciles desde el método, desde la técnica, definitivamente tiene un impacto sobre los resultados. Y no se los digo porque, bueno, porque no sé, porque se me haya ocurrido, porque lo crea de forma personal, sino porque está comprobado que así es. De hecho, les cuento que esta metodología que nosotros hemos desarrollado por muchos años, por 20 años más, ya casi, se ha implementado con más de 22.000 personas que han trabajado en ventas de múltiples sectores de la economía, y está comprobado que aquellos equipos de ventas que han sido capaces de implementar el método y de entender cómo abordar estas situaciones difíciles o de prospección o de conversaciones que no estamos acostumbrados a tener desde el método, tienen mejores resultados, ¿cierto? Entonces, la idea principal de hoy es decirles, las ventas son una profesión, es un músculo que se entrena, ¿cierto? Entonces uno dice, uno no sale a correr una maratón completa de 42 kilómetros de hoy a mañana porque le da un infarto en el primer kilómetro, ¿cierto? Uno sale a correr la maratón, pero para eso tiene que entrenar un montón. Y posiblemente para los que no corran, tiene que empezar corriendo 2 kilómetros, 3 kilómetros, y de a poco hasta que llegan a 42. Unos se demoran 2 meses, otros se demoran 6 meses, otros un año, depende del momento en el que inicien ese entrenamiento. Pero vender necesita entrenamiento, ¿cierto? Necesita que el músculo digamos que se desarrolle, esa capacidad de entablar conversaciones con personas desconocidas, de vencer ese paradigma de, pero ¿quién me va a querer comprar esta maleta, ¿cierto? ¿Pero quién me va a querer comprar esta fila express, ¿cierto? Pero qué tan difícil es hablar de una persona que está brava, ¿cierto? Que está ofuscada. Entonces, cuando uno se empieza a acostumbrar a exponer cada vez más esas situaciones, va comprendiendo que se siente cada vez más cómodo con su propio estilo de hacerlo y con las herramientas de ventas que existen ya y que están inventadas, ¿cierto? Entonces, la principal reflexión es decirles el poder del método para vender más. Porque finalmente un vendedor profesional, ¿de qué se compone? Entonces, yo diría, nosotros en nuestra firma Estrategia en Ventas tenemos como 3 premisas alrededor de qué es ser un vendedor profesional. Entonces, lo primero es que hay unas cualidades intrínsecas que tienen que ver con la honestidad, con el entusiasmo, con la generación de empatía, con el saber escuchar, con la amabilidad, que yo creo que ustedes han trabajado muchísimo eso desde la experiencia, que me encanta ese proceso que ustedes vienen trabajando, y mucho también tiene que ver con ese webinar que tuvieron el mes pasado, cómo hago que el servicio sea parte intrínseca de lo que nosotros hacemos en el día a día, pero también implica una actitud muy positiva frente a un montón de cosas, frente a lo que estoy vendiendo, frente a la empresa, frente a mí mismo, frente a otras personas y sobre todo al cambio, ¿cierto? Vender para muchos significa romper paradigmas de yo no soy vendedor, a mí no me pongan a vender, es que yo no he sido vendedor hasta ahora, yo no sé cómo se hace, yo no me siento cómodo. Bueno, como que romper una cantidad de paradigmas y empezar a pensar que finalmente si yo logro entrenar estabilidad puedo llegar a desarrollar una muy buena carrera en ventas, ¿cierto? Pero no hay nada más arrollador en el mundo de las ventas que un vendedor seguro de sí mismo, seguro de lo que está vendiendo y convencido de que lo que le está ofreciendo al cliente es lo mejor para él. ¿Listo? Hay muchos vendedores que solamente buscan su propio interés y hay que vender como sea eso, aunque el cliente no lo necesite. Estoy en contra de esa venta, de esa filosofía de venta. Estoy en contra de la venta que atropella al cliente. Estoy en contra de la venta que no se conecta con las necesidades del cliente y que solo protege las necesidades del vendedor de cumplir un presupuesto. A ese vendedor todos le queremos huir. Lo vimos cuando nos llama por teléfono a ofrecer una tarjeta de crédito. Le huimos cuando nos aborda en la calle porque nos quiere vender X cosa. A ese vendedor todos le huyen. Pero estoy segura que todos alguna vez han encontrado en su vida
con ese vendedor que cuidó tanto sus intereses como los de ustedes, ¿cierto? Que, bueno, te estaba ofreciendo una moto, pero a pesar de que la que te vendió no era la moto más costosa, sí era la que cumplía más con tus requisitos y eso te generó una satisfacción enorme y quedaste muy agradecido con ese vendedor. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido un vendedor que nos ha marcado porque ha puesto mis necesidades en la misma bandeja que las de él. Y en ese punto de vista ha asesorado realmente a ese cliente y ha logrado una venta que finalmente se convierte como una forma de servirle y de hacer mejor su experiencia. Y la tercera, el tercer componente de vendedor profesional es yo como me capacito, yo como cada vez aprendo más de este mundo de las ventas. Usted no se imagina la cantidad de cosas que hay alrededor del mundo de las ventas. Yo simplemente voy a recomendarles algunos contenidos que hemos desarrollado nosotros en nuestro podcast. Tenemos un canal de podcast que se llama Estrategia en Ventas, donde hablamos de una cantidad de cosas de temas de ventas. Tenemos un canal de YouTube y hay una cantidad de colegas haciendo cosas muy interesantes alrededor de, venga, ustedes, por ejemplo, que manejan situaciones tan difíciles todos los días, ¿cómo se manejan esas situaciones difíciles de la técnica? ¿Cómo me inquieto yo por ser un mejor vendedor todos los días? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que los usuarios hoy son más exigentes. Porque el mercado es completamente cambiante. Ustedes sí que lo saben, porque las vueltas que les ha dado el mercado en los últimos meses han sido bárbaras. Entonces, el mercado es cambiante y nos tenemos que adaptar. La competencia ya es global, ¿cierto? Las expectativas de los clientes son cada vez más altas y necesitamos aportar a la rentabilidad. Eso es sí o sí, no hay nada que hacer. Y finalmente nosotros como vendedores somos la imagen de la compañía, ¿cierto? Entonces, allí no está Talma, no necesariamente está nosotros como Sandra, como Héctor, está la aerolínea que está ahí de cara al cliente y que representamos, a pesar de que tenga 500 empleados detrás, soy yo el que está al frente del cliente, el que en ese momento tiene la cara de toda una marca que ha construido durante muchos años, ¿cierto? Entonces, en la vida, en las ventas, les ha pasado que hay personas que siempre ven los problemas, las dificultades, el no por delante, y pero ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si encuentro el rechazo? ¿Y qué pasa si? Y bueno, y hay otras personas que por el contrario son visionarias, ¿cierto? Y dicen, venga, no preguntemos qué pasa si, sino hagámoslo, ¿cierto? Y entendamos qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sí? No, ¿qué pasa si, sino cómo sí lo logramos, cómo sí lo hacemos, cómo sí nos atrevemos a tener esa conversación, cómo sí nos atrevemos a ir a romper ese paradigma, cómo sí hoy me voy a dedicar o me voy a poner como propósito ofrecerle este servicio de fila express de esta manera a 5 clientes con los que antes no hubiera nunca interactuado, ¿cierto? Y me voy sintiendo cada vez más cómodo entrenando ese músculo comercial. Entonces yo les pregunto, ¿de qué tipo somos? ¿Cierto? ¿En qué estado estamos hoy? ¿Qué es lo que hoy sentimos? ¿En qué orilla estamos? ¿Qué pasa si con un poco de susto, venga, cómo sí lo podemos lograr? ¿Cómo sí lo podemos hacer? ¿Cierto? Desde este punto de vista, quiero invitarlos a que todo este equipo Talma que está hoy aquí reunido y sobre todo de cara al proceso que vamos a iniciar, todos seamos de este tipo. Todos nos estemos preguntando, bueno, ¿cómo sí lo podemos lograr? ¿Cómo sí podemos encontrar la forma de que esas situaciones difíciles que se nos presentan con los pasajeros sean menos difíciles? ¿Cómo podemos hacer para que todas las situaciones que se pudieron haber previsto pues las podemos manejar de una forma más profesional? ¿Cómo sí podemos lograr que los indicadores de ventas de los servicios que tenemos a cargo en servicios al pasajero, por ejemplo, bueno, puedan empezar a responder de una forma distinta? ¿Cómo sí lo podemos lograr? ¿Cierto? Entonces les cuento que desde hace algunos meses venimos pensando y estructurando cómo darle a este equipo herramientas de ventas desde el método para lograr que seamos mucho más profesionales en ese pedazo de todo lo que hacemos, que es el momento de vender. ¿Listo? Y vender desde 2 puntos de vista. Vender desde el punto de vista reactivo, porque el cliente ya tiene una maleta más grande y hay que cobrarle la maleta más grande. Reactivo, por decirlo así, que va a generar incomodidad sí o sí, pero ¿cómo lo manejamos? ¿Cierto? Y desde el punto de vista proactivo, es decir, ese cliente que está cómodo, que no le vamos a cobrar nada de forma reactiva porque todo está bien, compró acorde a lo que va a utilizar, pero que quizás si le ofreciéramos esto adicional,
quizás lo tomaría, ¿cierto? Entonces, con el equipo hemos dicho, hacemos una venta reactiva y una venta proactiva. ¿Cómo nos preparamos para tener esos dos tipos de venta de una forma más profesional y más efectiva? Y para eso, entonces, hemos desarrollado un ciclo de conversaciones, yo lo llamo así, un ciclo de conversaciones que vamos a tener en diferentes temáticas, entendiendo que nuestro eje principal va a ser la venta personal, es decir, la venta que se hace entre personas en el aeropuerto, que es nuestro escenario principal. Entonces vamos a ver cómo manejar clientes difíciles. Yo creo que este es uno de los temas que más le interesa a este equipo por las incomodidades naturales que se presentan cuando yo voy a cobrar cosas que el cliente no quiere pagar, ¿cierto? Entonces vamos a adquirir allí algunas herramientas de manejo de clientes difíciles. Vamos también a hablar de cómo hacer presentaciones efectivas a la hora de yo ir a proactivamente ofrecer un servicio, cómo abordo a ese cliente, qué le digo. Si yo le voy a vender la fila express, entonces ¿qué debería decirle en 30 segundos de forma muy concreta para que él diga, ve, no lo había visto así, ¿sabes qué? Yo quiero comprar la fila express. Vamos a trabajar en esos pitch comerciales, así los llamamos, pitch muy cortos. Vamos a hablar de cómo hacer prospección comercial, ¿cierto? Entonces, cómo identificar clientes objetivo para cada tipo de servicio. No todos los clientes son objetivo para todos los tipos de servicios, es una parte de lo que tenemos que desarrollar, pero sí podemos empezar a identificar y desarrollar esa habilidad de este cliente es el típico cliente de fila express, me voy a acercar y lo voy a abordar, ¿cierto? Este cliente con toda seguridad, entonces, le podría servir un servicio de una nueva maleta. Bueno, vamos a empezar a identificar por todas las tipologías de servicio, cómo hacer para empezar también a identificar cómo desarrollar esa habilidad de prospección comercial como entendida, como el proceso de ir a conseguir clientes nuevos de forma proactiva. ¿Listo? Otro de los temas que vamos a abordar es cómo me conecto con las necesidades de esos clientes, ¿cierto? Entonces, atando esto con lo que nos decía ahorita Héctor, bueno, ¿cómo me conecto con esa necesidad para poder ir a vender algo que yo sé que él necesita y que yo sé que le facilitaría su proceso de viaje y que le mejoraría inclusive su experiencia si tenga que pagar un poquito más, ¿cierto? Como para conectarme con esas necesidades de los clientes. Y esto es finalmente lo que vamos a hacer en Tal, ¿cierto? Que dentro de muy poco van a empezar a entender de qué forma lo vamos a hacer y quiénes van a estar involucrados, pero quiero que sepan que todo esto ha sido pensado en cómo hacer la vida más fácil de todas las situaciones que en el día a día se nos presentan con nuestros pasajeros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es entonces una venta profesional estructurada? Entonces aquí les voy a hacer como unos símiles, ¿cierto? Es un equipo de ventas profesional, es decir, un equipo Scotch, ¿cierto? Entonces ustedes ven esta imagen y dicen, pero ¿cómo así? O sea, no es más poderoso el clavo que la cinta, no, pues es más poderoso la cinta, ¿cierto? Entonces necesitamos un equipo de ventas profesional, un equipo Scotch. ¿Listo? Además, ¿qué necesitamos? Una propuesta de valor contundente y conectada con nuestros clientes objetivo, ¿cierto? Entonces, aquí hay un aviso que dice, tú puedes hacer esto, en inglés, you can do this, con un chupo en forma de O, y aquí me recuerda a mis días de mamá primeriza o de momentos en los que yo estuve en un proceso de maternidad con mis hijos muy pequeños, momentos muy críticos emocionalmente, y donde yo hubiera visto esto en la calle hasta de pronto me pongo a llorar. Porque sí, yo puedo hacer esto con toda seguridad, como que ese mensaje me hubiera llegado al alma. Es precisamente, en pocas palabras, como yo a veces puedo conectar mi propuesta de valor con lo que ese cliente necesita, ¿cierto? Y es una habilidad que también se desarrolla a la hora de desarrollar un método de ventas, ¿cierto? Y otra de las cosas es un proceso de prospección, entendido prospección como un proceso de consecución de clientes nuevos, entonces un proceso de prospección tan efectivo que encuentren los clientes que necesitamos, ¿cierto? Entonces, aquí está esta publicidad, se remonta a alguna vez Volkswagen sacó un modelo de auto que tenía un dispositivo, un mecanismo para poder encontrar el carro en un parqueadero, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, yo por lo menos, cuando yo vi esto me hizo mucho clic, porque yo normalmente tengo mucha dificultad para acordarme dónde fue que parqueé. En los centros comerciales yo nunca encuentro el carro, bueno, me la paso buscando el carro después de mucho rato. Entonces uno dice, bueno,
cuando yo veo esto, uno dice, bueno, qué tan chévere poder encontrar un proceso de prospección que encuentren los clientes así de fácil, ¿cierto? Que de repente desarrollemos esa habilidad de entender cuáles son los clientes prospecto o objetivo para cada tipo de servicio y empecemos a afinar también esa posibilidad de saber a quiénes le ofrecemos, a quiénes no y de qué forma lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, otra de las reflexiones es cómo hacemos que la vida de los clientes sea más sencilla y más fácil porque somos parte de su equipo. Un equipo de ventas entrenado le facilita la vida al cliente, no se la complica. ¿Listo? Entonces estamos acostumbrados también a que el vendedor es el que llama en el momento más inapropiado, el que habla más de la cuenta, el que me retiene y no me suelta hasta que le compre. Y no, ¿cierto? Por el contrario, la venta también es servir en la medida que se conecta con las necesidades del cliente, ¿cierto? Entonces, a mí Durex, esta marca me encanta porque uno dice, te hago la vida más sencilla porque me conecto con tu necesidad y con lo que estás viendo, ¿cierto? Entonces esta imagen, digamos que habla más que cualquier cosa, ¿cierto? Una imagen vale más que 1000 palabras en este caso, ¿cierto? Y esto es como lo que quería traerles hoy como reflexión de qué es finalmente lo que queremos que empiecen a pensar o reflexionar qué es el mundo de las ventas, cuáles son los paradigmas que queremos que empiecen a tumbar acerca de qué es vender y que empecemos a preguntarnos nosotros qué es lo que queremos como personas profesionales en Talma desarrollar en este pequeño aspecto o muy grande aspecto que va a ser cómo vamos a hacer para vender, empezar a vender de forma proactiva, de forma eficiente, sin afectar la experiencia del cliente, por el contrario, mejorándola. ¿Listo? Entonces, muy bien, esta es la reflexión que quería traerles el día de hoy. Excelente, Sandra, muchísimas gracias. Nos quedan 12 minuticos. Aprovechemos entonces esta oportunidad de aprendizaje que estamos viviendo en este momento, que sea el momento para abrir cámaras y pues para las preguntas, comentarios, inquietudes, todo lo que ustedes, incluso en cada uno de sus aeropuertos, expectativas tienen con esto de profesionalizar las ventas y cómo vamos a empezar este camino de desarrollo. Muy bien, entonces ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión que nos quiera compartir? Bueno, por aquí estamos viendo que están conectados desde Pereira, San Andrés, Cartagena. Tenemos también a Cúcuta, Santa Marta conectado. Tenemos Pasto. ¿A quién más estoy logrando identificar acá que nos están acompañando en la tarde de hoy? Bogotá también lo estoy viendo. También están parte de nuestro equipo de instructores de servicio al pasajero a nivel nacional. Mabel, pues obviamente que nos está acompañando. Pereira, Cali. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Preguntémosle a Cartagena. Cartagena, que es un aeropuerto que tiene, digamos, bastante desafíos en términos de experiencia y no solamente o únicamente por un tema de servicios y también por desafíos logísticos y de infraestructura en aeropuerto. ¿Quién nos quiere conversar desde Cartagena? ¿Cómo ve este tema de desarrollo profesional de las ventas en nuestros equipos de trabajo? ¿Quién está conectado por la coordinación de Cartagena? Como no logro ver el nombre y son varias coordinadoras. Natalia, buenas tardes. Si quieres te doy mi opinión de Lorena Montería. Hola, Montería. Lore, ¿cómo estás? Bien, sí señora, gracias a Dios. Bueno, como ustedes saben, en Montería en este momento no hay servicio como tal, pero pues la idea de yo estar como embajadora de servicio en la base, pues es preparando la base para apenas lleguen nuestros clientes de servicio, que estamos seguros que próximamente vamos nuevamente a tener, así es. Hay que tener mentalidad positiva de que vuelvan. A mí en particular me apasiona mucho el tema de ventas, aunque siempre he sentido, por eso lo que preguntaban de si nace o se hace. Yo siento que yo no nací, yo no tengo eso de que se nace con el don para vender, pero yo sí hacía como mucho ejercicio y siento que hay cosas que van ligadas al tema de ventas y es el tema de competencia. El tema de ventas a veces va muy pegado al tema de presupuesto. Entonces, de pronto, las personas cuando también son muy competentes, que les gusta estar en los primeros lugares, que les gusta vender,
que le gusta como el saltar de los demás. Uno a veces identificaba en su grupo cuando tiene gente que son competitivos, que no le gusta de pronto que otra persona le ganen ventas y algo. Y ellos, así no hayan nacido con ese don, se proponen vender, se proponen aprender, se proponen instruirse y estar como presente en todas las funciones y aprenden todo el tema de ventas. Por eso este tipo de charlas me parece súper interesante, aprende uno mucho y es como estar todo el tiempo activo en el tema de ventas y pues aprendiendo todo el tiempo. Lorena, gracias por tu comentario. Mira, yo he escuchado un montón de personas que dicen, es que yo no nací para esto, yo creo que yo no sirvo para vender. Muchas personas les escucho decir eso y a mí me llama la atención porque, bueno, ¿qué será lo que creemos que no está bien para poder vender, cierto? Y te quiero decir una cosa, muchos vendedores que yo conozco y muy buenos vendedores han, digamos que surgido de personalidades tímidas, ¿cierto? O de personalidades que inclusive en principio no se imaginaron con una interacción tan activa con otras personas, pero que en la medida que fueron interactuando y que fueron sintiéndose cómodos en algunos espacios, empezaron a darse cuenta que... Te voy a hablar de mi historia personal. Yo no soy extrovertida, ¿cierto? No me considero extrovertida. No me considero una persona abierta, demasiado sociable, diría yo. Pero en el mundo de las ventas sí amo la interacción con otras personas, ¿cierto? Eso sí me encanta, ¿cierto? Conversar con otras personas, a pesar de que me da timidez iniciar una conversación con una persona que no conozco, te lo confieso. Si yo llego a una fiesta y no conozco a nadie, yo no soy la que hago 50 amigos en la primera media hora, ¿cierto? Eso no es mi personalidad. Y sin embargo te digo que en el mundo de las ventas muchos de mis clientes han valorado que yo precisamente soy prudente, hablo menos, escucho más, tengo más capacidad de conectarme con lo que el otro necesita y quizás hoy ellos valoran más eso que esa otra capacidad de ser extrovertidos y de ser muy arrolladores con la personalidad. Entonces, Lorena, mira, en el mundo de las ventas hoy, los clientes valoran mucho más a las personas que son capaces de generar empatía, que son capaces, ¿cierto?, cuando prestan un servicio o venden, de conectarse con ese otro cliente, ¿cierto?, con esas necesidades, de escucharlo muy bien. Eso a veces hace que el vendedor sea mucho más apreciado que aquel que habló más, o fue más risueño, o bueno, o fue más atrevido a la hora de empezar una conversación, ¿cierto? Entonces aquí la invitación es a, listo, posiblemente muchos sean así, pero otros no necesariamente son así, y aquí la idea es, venga, entendamos cómo desde el método podemos aprender a conectarnos con esas personas. Listo. Sandra, muchas gracias y sobre todo porque desde el año pasado en Talma hemos declarado 3 atributos de servicio y el primer atributo precisamente tiene que ver con la empatía, con la integridad y con la asesoría experta, y cada uno de esos 3 atributos se conecta muy bien como con esos pasos que nos explicaste de cómo se hace un vendedor. Nosotros en Aeropuerto no tenemos suficiente tiempo para poder lograr, digamos, una conexión muy profunda con nuestros pasajeros. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea posible, y antes por el contrario, a propósito del webinar de hace un mes, esa empatía, esa sonrisa, esa bienvenida que le damos nosotros a los viajeros desde que llegan al módulo puede ser la diferencia, hace la diferencia. Incluso también hemos declarado en la organización de que la venta es consecuencia de un excelente servicio, pero no por eso desconocemos que es muy importante desde los procesos de selección identificar ese potencial en nuestra gente, y que hoy quienes hacen parte de la unidad de negocio de servicio al pasajero, que ya somos cerca de 450 personas a nivel nacional, entre auxiliares, líderes, coordinadores, hasta nosotros mismos como jefes, también es súper importante entender que tenemos que iniciar un camino de desarrollo alrededor de las ventas. Hoy tenemos un desafío enorme con Wingo en algunos aeropuertos. Uno podría decir, bueno, la TAM sí, no, quizás tal vez, es una aerolínea legacy, pero es que hoy en día más que segmentar una aerolínea entre low cost y aerolínea legacy, pues hoy las aerolíneas lo que le están prometiendo al viajero es, usted solamente pague por lo que usted solamente necesita. Entonces ahí es donde entra el reto para nosotros en Talma, y es
cómo logramos evidenciar esas necesidades que de pronto ese viajero no ha identificado, cómo logramos que su viaje sea más placentero, más cómodo a partir de unos servicios adicionales, cómo identificamos esas oportunidades de venta. Pero eso que tú mencionas, y a propósito también de lo que menciona Lorena, parte de esa conexión, de esa amabilidad, de esa sonrisa. Decíamos, con tantos tipos de aerolíneas que atendemos en Talma, con tantos tipos de viajeros, e incluso desde el punto de vista cultural, tanta diversidad de regiones, de aeropuertos, ¿cómo logramos homogeneizar, digamos, un modelo de servicio? Más que homogeneizar es entender que hay un lenguaje universal, que el lenguaje universal es hacer esa conexión que Sandra nos está invitando en este momento. Nos quedan más minuticos. Quisiera darle la palabra a otro aeropuerto. ¿Quién se anima a comentar, a generar su pregunta o por el contrario, reforzar lo que ya hemos venido conversando en esta horita? Por aquí veo Aquí Pasto. tenemos más coordinadores que Sí, hacen claro. parte de los embajadores. Está Medellín, ¿qué dice Medellín? Pereira, Cali, muchachos. A ver, vamos con Medellín, ¿qué dice Medellín? ¿Cómo ven el reto desde Medellín? Hola. Te Hola, escuchamos. Laura. Y ahora enseguida vamos con Cali y con Santa Marta. Lau. Bueno, a mí el espacio me parece súper chévere, los tips que nos han dado, pues la verdad la idea es salir de este espacio y bajarle la información a los chicos, no únicamente quedarnos nosotros con la información, también hacer como las mismas actividades para reforzarlos y saber ellos qué piensan. Pienso que es un espacio muy, muy, muy ganador, de mucho aprendizaje, de saber llevar las cosas, de saber llegarle a los pasajeros, de nosotros sentirnos también cómodos en el momento en que se están realizando las cosas. Me gusta mucho esa reflexión que estás haciendo, porque qué rico que ustedes vayan a tener esta misma conversación con el equipo como tú dices. ¿Ustedes creen que el vendedor nace o se hace? ¿Ustedes qué les genera la palabra ventas? ¿Cierto? Para entender también como qué sentimientos negativos están adheridos a esa palabra y por ende que tendremos que trabajar como líderes, ¿cierto? Ese temor al rechazo, ese miedo a todo esto que a veces genera una cosa desconocida o que no hemos hecho hasta ahora. Entonces, me encanta que tengas esto en la cabeza, porque qué rico que vayamos a tener estas mismas preguntas con el equipo y empecemos a ambientar estas conversaciones que vamos a tener con ustedes muy pronto. Claro que sí. Gracias, Medellín. Mabel, ¿le habías dado la palabra a quién? Cali. Sí, Cali y Santa Marta. Cali, ¿quién está conectado de Cali? ¿Está Nata o está William? Por aquí estoy, buenas tardes. Hola, Natalie. Realmente sí, es un espacio bastante ganador. Pienso que es muy motivante y súper importante sí bajarle la información al equipo. Si bien no todos estamos preparados para vender y hay algunas personas que les cuesta un poquito más de trabajo, pero es compartirles todo este conocimiento, todo este espacio que ustedes nos están brindando para poder que se haga cada día mejor. Gracias, Nata. Así es, todos empezamos esta carrera para ir a correr la maratón desde diferentes estados físicos. Listo, muy bien. Por ahí vi a Juan que puso la cámara. Juan, le tocó responder. Juan, desde Medellín. Desde Medellín. Fue Andrés el que me la activó. Entonces, ¿qué hablan los dos? Ahí los dos pegaditos. Juan Bueno. y Andrés, a propósito, dos de nuestros grandes instructores de servicio al pasajero a nivel nacional, aprovechando que están los dos junticos en Medellín, ¿qué desafíos tenemos nosotros también desde el lado de formación en seducir a nuestras personas que están llegando a Talma precisamente a despertar ese amor por las ventas? Pues yo creo que el mayor reto que vemos acá es como mirar cuál es la necesidad del pasajero, lo que decía Sandra, no volvernos como esa persona insistente, solo por cumplir una meta y no por llenarle la necesidad al pasajero. Por ejemplo, uno de los clientes que nosotros manejamos dice, lo hacemos mejor para que nos prefieran.
que es el corazón azul, y es como llegar y buscar la forma de que los chicos se conecten con el pasajero y que es verdad, que lo hagamos mejor para que nos prefieran, como tapar esa necesidad que el pasajero necesita, como que llenar lo que el pasajero necesita. Andrés desde Medellín, mañana desde Barranquilla, Desde Cartagena, San cualquier Andrés, parte de desde cualquier Colombia. lugar del mundo. Correcto. Bueno, complementando lo que dice Juan, realmente con nuestro cliente más grande que tenemos aquí, se requiere es conocer la necesidad del pasajero y tratar de anticiparnos a esa necesidad, porque digamos que no son muchos los servicios adicionales que podemos ofrecer, pero podemos ofrecerle una comodidad en el viaje. Más que todo recibirle más equipaje con un costo adicional o gratuitamente. O informándole al pasajero que en un próximo viaje adquiera una tarifa con X cantidad de equipaje que le salga más económico. El tema de vender no solamente debe ser enfocado en el aeropuerto, sino en todos los métodos o canales de venta que tenga la aerolínea o el proveedor. Qué tan chévere eso que dices. Mira, yo no sé, aquí estaba pensando, ¿cuántas veces yo he estado en una fila y hubiera comprado la fila express si alguien se hubiera acercado a decirme? Ay, no le tocó cuando yo era rooming. Con toda seguridad, te lo juro, estaba pensando aquí. Yo creo que muchas veces. Así es. Sino que no se me ocurre, yo cuando compro los tiquetes, yo nunca compro eso, la verdad, no le veo, pues, relevancia. Pero cuando estoy allá, posiblemente si alguien se me acerca, yo lo hubiera hecho, ¿cierto? Porque tengo hijos chiquitos, por muchas razones, ¿cierto? Y con que dice, lo que pasa es que sé que estás nombrado como Juan Esteban, pero entonces no sé. Andrés. Bueno, lo que dices es súper interesante, mire, hoy le costó eso, pero yo le recomiendo que la próxima vez, y entonces podemos ir también convirtiéndonos en asesores del cliente, ¿no? En cómo comprendemos que ellos a veces no saben qué necesitan. Es que uno parte de la premisa de que ellos tienen clarísimo lo que necesitan, y no, ellos no lo saben. Ustedes son los expertos. Entonces uno agradece también mucho cuando, mira, yo te recomiendo que hagas esto, la próxima vez quisieras que contemplaras esto, y en esa medida nos vamos convirtiendo en asesores del cliente y nos ganamos su confianza, ¿cierto? Entonces me encanta eso. No solamente es hoy lo que pasa, sino cómo te recomiendo que sea mejor la próxima. Claro, y de ahí incluso que uno de nuestros 3 atributos de servicio precisamente sea la asesoría experta. Es que quienes de pronto tengan experiencia en aeropuerto de hace 15, 10 años, con mayor razón han sido testigos de la evolución que ha tenido que tener el perfil de quienes estamos en los aeropuertos. Entonces también el mundo de hoy nos llama a adaptarnos, el mundo de hoy nos llama a prepararnos, a ser más profesionales en ese sentido, y por eso digamos que la intención desde la Jefatura Nacional de Servicio al Pasajero, y si me voy más para arriba desde nuestra gerencia general y desde nuestra gerencia de operaciones, precisamente tiene que ver es, bueno, cómo seguimos acompañando a los equipos en los aeropuertos, cómo continuamos desarrollando estas habilidades. Hay vendedores innatos en Talma y tenemos muchos, y todavía no hemos hecho ningún programa de formación específico en ventas, que es el que próximamente vamos a iniciar. Entonces, ¿cómo potenciamos todas esas habilidades en los equipos? De eso se trata, equipo. De verdad que agradecemos, ya sí se nos está yendo un poquito el tiempo, ya debemos de cerrar. De verdad que muchísimas gracias por el espacio, gracias por la apertura a estos espacios de aprendizaje que la organización, más que para un equipo, tiene para cada uno de ustedes. Estos regalitos son para el desarrollo también individual como personas. Entonces, estén atentos a las redes, a los canales de comunicación que oficialmente tiene Talma, porque entonces próximamente les estaremos enviando el enlace de esta grabación, también para que sea la oportunidad y sea la herramienta para que compartan esto con sus equipos de trabajo. Muchísimas gracias, Mabel. Tu cierre y tu saludo final.
No, gracias a todos por participar. Tenemos conectadas más de 50 personas y las que están en los aeropuertos. Este es un reto grande de lograr que la gente se conecte y después de multiplicar la información, como lo decían, ya entendimos que la gente necesita herramientas y entrenamiento para vender. Ya lo estamos haciendo, los vamos a capacitar. Tenemos 72 embajadores que son las personas que nos van a ayudar a bajar la información. Entonces, gracias a todos por conectarse. Gracias, Sandra. Supremamente interesante lo que nos enseñó hoy y vamos para adelante. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Que tengan un feliz resto de Chao, día. que estén Desde bien, se Medellín. cuidan mucho. Siempre que cerramos un Que webinar estén nos bien, tomamos chao. una foto. Quisiera que nos ayudaran con su cámara, tomémonos una fotico. Hoy están Adrianita desde Bogotá, Lina desde Cali, Fernanda, ¿desde dónde? Fernanda, Daniela Pasto. Yo los espero, Pereira. Yo los espero para que la foto nos quede súper nutrida. Qué bien. Esos son los rostros del servicio en Talma, los rostros de las personas que con mucho amor atienden a nuestros viajeros, que siempre buscan generar experiencias memorables en los pasajeros. Veo un grupo muy nutrido en Santa Marta, me alegra mucho. Mónica, ¿desde dónde nos acompaña Mónica? Mónica y grupo. De la base de Cúcuta. Qué bien, excelente. Bueno, vamos a tomarnos la foto entonces en 3, 2, 1. Vamos a ver cómo nos quedó. Hagamos toma 1, toma 2, toma 3. Tranquilos que esto lo edito de la grabación del video para que no se me inquieten, sino que después dicen, vea que... Listo, otra fotico y nos vamos. Chicos, bueno, 3, 2, 1, sonriendo. Muy bien. Bueno, Sandra, de verdad, nuevamente muchísimas gracias por compartir tu conocimiento de experiencia. Un abrazo a todos y que tengan una feliz resto de tarde. Gracias. Chao. Chao, Dios los bendiga, feliz tarde.